Shalom, mis amados hermanos y hermanas, bienvenidos a los fundamentos de la Torá. Con ustedes el Aj Yohanan. Amén. Sean bienvenidos todos. Vamos a estar dándole comienzo a esta porción de esta semana, la Parashá Tetzá, la Parashá número 25. Vamos a comenzar hablando de los Kuanín y las ofrendas, misajín. Esta parashá, mis amados ajín, está comprendida en el capítulo 6, verso 8, hasta el capítulo 8, verso 36. Amén. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kidishanu bemidotav v'tzivanu la'atzot b'divrei Torah. Amén. Así que vamos a comenzar, mis amados ajín. No olvide compartir este material, suscribirse a su canal. Amén. Que el Todopoderoso bendiga su vida y la vida de su familia. Amén. Un abrazo a la distancia y todo lo bueno para usted y para su mishpacha. Dice en el capítulo 6, verso 8, y habló Yuhei Bajei a Moshe para decirle. Aquí, misajín, cuando habló Adonai a Moshe, en los capítulos anteriores de este libro, la Torá ha prescrito los sacrificios rituales y sus denominaciones. También sucedida esta prescripción, mis amados ajín, de leyes generales concernientes a los korbanot, sacrificios rituales y la parashat Tetzá, mis ajín. Aquí veremos una enunciación complementaria de las leyes arriba mencionadas, basado en Rashban de Forno. Agrega que existen tantas diferencias entre los distintos korbanot, que son los sacrificios rituales, como existen diferencias entre las acciones de igual manera, y también en las intenciones y en las personas que los ofrecen. Y es por eso, misajín, que la Torá, después de enunciar las leyes referentes a los korbanot, los sacrificios rituales, y en la parashá anterior, misajín, volverá otra vez a insinuar alegóricamente el basamento teórico de este ritual. En Vayikra 6:9 dice, ordena a Aarón y a sus hijos diciendo, esta es la Torá que rige para el holocausto. Es el holocausto que permanecerá sobre el fuego, sobre el altar, toda la noche hasta en la mañana, mientras el fuego del altar permanecerá ardiendo en él. Mis amados ajín, ordena a Aarón y a sus hijos. En la parashá anterior, la ordenanza había sido para los Benei Israel, Vayikra 1:2, mientras que en nuestra parashá de hoy en día, la ordenanza está dirigida a los Benei Aharón, quienes son en definitiva los que se ocuparán exclusivamente del ritual mencionado. Pues la Torá Misajín prohíbe a toda persona ajena a los Kuanín tener injerencia en dicho ritual. En otro orden misajín de cosas, los jajamín del Midrash interpretan la sucesión de los textos en hebreo, que es Dorshe de Mujot, de las Parashot Vayikra y Tetzá, de la forma siguiente. En la parashá anterior, en el capítulo 5, verso 23, el texto habla de la devolución del Gesel, que es el robo, mientras que en el capítulo 6, Misajín, y el verso 2, el texto prescribe las leyes de la Olah, o el holocausto. Nuestros jajamín llegan a la conclusión de que la sucesión de estas dos ideas en el texto no es una mera coincidencia, sino más bien la manifestación de la ética que la Torá exige del hombre que sirve a Elohim. No se pueden tener actitudes
ambivalentes, o sea, que robar y hurtar, por un lado, y por otra parte ofrecer un sacrificio a Elohim. Los sabios traen en su apoyo el verso de Yesayahu, capítulo 61, verso 8, que dice: Pues yo soy Adonai, que ama el derecho, aborrece el robo, aun para un holocausto. Por supuesto, Misajín, esta interpretación del Midrash está basada no solamente en este verso, sino en la misma Torah, y especialmente, Misajín, en todos los profetas de Israel, que han combatido con vehemencia a las personas que convierten la emunaj en Elohim en una serie de actos rituales que contradicen la esencia misma de la Torá de Israel. Recordemos al salmista que dice que solamente el hombre de manos limpias y corazón puro puede presentarse ante Elohim en su santuario. Eso está en el Tehilim 24, verso 4. Cuando habla es el holocausto, según Barbanel Misajín. Estos versos están ampliados por las leyes para los dos holocaustos que se ofrecerían diariamente en el santuario, llamados en hebreo Korban Tamí, como se dice en el verso en Shemo 29:38. Y esto ha de ser lo que ofrecerás sobre el altar: corderos primales, 2 por día, siempre. Rabeno Behaye Ben Asher entiende que la Torá empieza con la enunciación de las leyes del sacrificio, que es el Olá, que viene siendo holocausto, porque este es el más importante entre todos, ya que según nuestros sabios, Misajín, el holocausto se ofrecía como expiación por los malos pensamientos del corazón. Además, agrega Rabeno Behaye que el hecho de que al Corban Olá, holocausto, se lo hacía consumir al fuego durante toda la noche. Caso único entre todos los sacrificios, Misajín. Se debe en el orden alegórico a que los pensamientos innobles nos invaden. En efecto, durante el reposo nocturno, el profeta Micae previene a aquellas personas que piensan en la iniquidad y generan el mal en sus lechos y con la luz de la mañana lo cometen. Eso está en Mica 2:1. Cuando dice sobre el fuego, sobre el altar, toda la noche hasta en la mañana. Amén de su sentido literal, Rabbi Jaim Ben Aktar, en su libro Or Jaim, interpreta alegóricamente, Misajín, este verso y dice que en realidad este altar y el fuego que contiene estarían representando al mismo pueblo de Israel en su lugar o en su larga noche de sufrimiento, haciendo alusión al exilio y a la destrucción de los dos santuarios de Jerusalén. El fuego terminará al amanecer de la redención del pueblo de Israel en el reino mesiánico. Algunos autores piensan que cuando en nuestra liturgia diaria pedimos a Elohim que acepte nuestro sacrificio, estamos haciendo referencia en realidad, Misajín, a los sacrificios de personas físicas del pueblo de Israel, que han desaparecido por simple hecho de ser Yehudim. En el capítulo 6, verso 10, dice: vestirá el Cohen su ropa de lino y calzones de lino vestirá sobre su carne, y retirará las cenizas de lo que haya consumido el fuego al holocausto sobre el altar, y las depositará junto al altar. Misajín, cuando dice vestirá el Cohen su ropa de lino, este verso nos enseña dos cosas, a saber. Inciso A, el Cohen debía usar su vestimenta para cualquiera de los servicios prestados en el templo, aun para el más simple como era el limpiar el altar y retirar las cenizas.
Inciso B, la modestia y la humildad que se refleja, ya que era el mismo Cohen el que tenía que encargarse de la limpieza del altar y no debía delegarlo a ninguna otra persona. Los Quanin, que eran los primeros en la jerarquía social, se dedicaban también a simples trabajos de limpieza en el altar, basado en Jobó Jalebabot, capítulo 6. Capítulo 6, verso 11 dice: se despojará de sus vestiduras y vestirá otros ropajes y habrá de sacar las cenizas afuera del campamento a un lugar puro. Aquí Misajín se despojará de sus vestiduras, según la interpretación de Rashi. Esto no era una obligación, sino una recomendación. Para que vaya teniendo una idea. También me disculpa porque todavía ando con malestar de mi garganta. Así que espero que me entienda mis palabras. Amén. Capítulo 6, verso 13. Un fuego continuo arderá sobre el altar sin extinguirse. Aquí Misajín, un fuego perpetuo. Rashi, basado en el Talmud, entiende que el fuego que se usaba para encender la menorá también procedía del altar. Quiere decir que el Esh también, el fuego perfecto, servía para alimentar el Ner tamín, la luz perpetua. El hecho de que la Torah repita en los versos 5 y 6 la permanencia del fuego, Misajín, es interpretado por el autor Minja Belulam, que dice en nombre de los Jajamín de Israel, que este fuego perfecto ardía aún en el día de Shabbat y no se apagaba nunca, aún durante los traslados del santuario a través del desierto. Para ellos se cubría el fuego durante las travesías efectuadas por los hijos de Israel. Por eso puede mirar en unas quejiló, sinagogas, etcétera, que cubren la menorá cuando está encendida con una cubierta, una vitrina de vidrio para que no se apague con el viento, porque a veces el elemento aire anda muy juguetón, muy volátil. Capítulo 6, verso 14 dice: y esta es la Torá que rige para la oblación. La habrán de acercar los Benei de Ajarón ante Adonai, al frente del altar. Mis amados ajín, esta es la Torá que rige para la oblación. La Torá que rige para la oblación, que es la Minján, en realidad, mis ajín, ya ha sido anunciada en el capítulo 2 de este libro. Ahora se enunciarán detalles complementarios y al respecto de la misma. Miren lo que dice en Vayikra 6:17. No habrá de ser cocida en leudo, es porción que yo les he dado de mis sacrificios, que es Kadosh entre las ofrendas, Kadoshin es ella, cual sacrificio expiatorio por el error y cual sacrificio expiatorio por la culpa. Kadosh entre las ofrendas, Kadoshin, el sacrificio expiatorio, misajín, por el error, y cual sacrificio expiatorio por culpa. Aquí son numerosos los exégetas que insisten en el hecho de que la Parashat Etzá, dirigida especialmente a los Kohanim, la Torá enumera los korbanó, los sacrificios rituales, por categorías. A saber, en primer lugar, los sacrificios Olá, que es holocausto, todo quemado. Minja, que es la oblación. Y Ashan, sacrificio expiatorio por culpa, que responden a la categoría Kodesh Kadoshin. Quiere decir, Misajín, el primer grado de santidad y consagración. Después la parasha habla de los Shelamin, sacrificios de Shalom, que pertenecen a la categoría Kadosh o Kadishin Kalin, o sea que un grado de consagración y Kedusha menor que los anteriores. El autor del libro, Kelly Lakar, o el Kelly Yakar,
Recalca que contrariamente a lo que la lógica supone, los sacrificios que deben de ser ofrecidos por los pecadores, como el hatá, sacrificio expiatorio por el error, y el ashan, sacrificio expiatorio por culpa, pertenecen a la categoría de Kodesh Kadashin. O sea, misajín, al primer grado de Kedusha y consagración, mientras que los sacrificios ofrecidos espontáneamente por personas que no lo hacen por culpa ni por pecado, son considerados Kadashin Kalin, o sea, de santidad y consagración menor que las anteriores. Esto conduce a nuestros sabios a la conclusión siguiente. Binkon Shevachalen Teshuvah Omdin en Sadikin Gemurin Yeholin Yahamó. Quiere decir, Misajín, que las personas que retornan hacia Elohim ocupan un lugar más elevado que los mismos Sadikin. La idea es que los Bejalet Teshuvah, personas que regresan hacia el judaísmo o a Israel, deben de hacer un esfuerzo sublime, ya que tienen que cortar con actitudes y actos de su propio pasado y revertir su misma forma de pensar. Ese esfuerzo, misajín, es considerado por nuestra Torá y nuestros sabios como Kadosh Kadashin, santidad máxima, santidad derivada de la capacidad de cambio. Vayikra 6:18 dice: todo varón de los hijos de Aharón habrá de comer la Torah perpetua para vuestras generaciones, de los sacrificios consumidos por el fuego ante Adonai. Todo el que lo tocare en ellos habrá de consagrarse. Isajín, todo el que tocare en ellos habrá de consagrarse. Según Rashi, toda cosa que tocare en estas ofrendas y se impregnare de las mismas, se elevará al mismo grado de Kedusham. Pero si lo que tocare fuere alguna cosa profana, ajena al ritual del santuario, profanaría estas ofrendas de igual manera. Así que era grave. Tenía lo bueno y tenía lo malo, tenía lo izquierdo y tenía la derecha. Ay, mi disculpa que a veces se me termina mi oxígeno. Pero Baruch Hashem, aquí estamos llevando esta porción de la Parashat Tetzá. Capítulo 6, verso 20 dice: esta será la ofrenda que Aarón y sus Benei presentarán ante Yuhei y Bajei el día de su respectiva unción. La 10ª parte de un efa de flor de harina, como ofrenda vegetal continua. La mitad por la mañana y la mitad por la tarde. Mis amados ajín, esta hebra de ser de sacrificio de Aarón y sus Benei, según el sentido literal, este verso, misajín, hace referencia a todos aquellos o todo aquel Cohen, descendiente de Aarón, que fuere ungido, Cohen Gadol, sumo Cohen. Pero nuestros sabios lo interpretan diciendo que todo Cohen, no solamente el sumo Cohen, cuando se iniciaba en el servicio, en la bondad del santuario, debía ofrecer esta oblación enunciada en los versos 13 y 14, como dice Rashban. Pero el sumo Cohen tenía la obligación de ofrecer esta oblación todos los días, como se dice en el verso 13, como oblación perpetua. Una mitad por la mañana y la otra mitad al atardecer. Abarbanel enumera varias razones, misajín, que justifican la ofrenda del Cohen Gadol, el sumo Cohen, a saber, inciso A,
El hecho de que él mismo, sumo Cohen, tenga que ofrecer esta minja, oblación, indica que no existe hombre sadik en la tierra que haga el bien y no hierre. Eclesiastés 7:20. Y por lo tanto, Misajín, el sumo Cohen, antes de espiar los errores del pueblo, tenía que espiar los de él mismo, de su persona. Inciso B, para servir de ejemplo a las demás personas y llevarlas a razonar y que piensen y digan, si el sumo Cohen debe espiar sus errores, nosotros deberemos hacerlo con mayor razón. Así que aquí nos habla de un líder o un dirigente en una quejilá. Tiene que ser ejemplo para los talmidín. Inciso C, para evitar que los pecadores potenciales sientan vergüenza de venir al santuario para la expiación, pues así ellos verían que el mismo Cohen lo hacía por él mismo, 2 veces cada día. Inciso D, para que los indigentes carentes de medios no sufran vergüenza ante lo exigido de su ofrenda, ya que el mismo sumo Cohen ofrecía 1/10 de efa por día, una mitad por la mañana y la otra mitad al atardecer. Barbanel agrega que la minja, la oblación ofrecida diariamente por el Cohen Gadol, el sumo Cohen, y que era considerada Corban Yají, ofrenda del individuo como tal, o acompañaba al Corban Tamí, sacrificio perfecto 2 veces por día, queriendo indicar, Misajín, que la actitud espiritual y religiosa debe de ser una actitud no solamente institucional, sino individual. En primer lugar, Misajín, pero el hecho de que el Corban Sibur, sacrificio de la comunidad, fuere delegado a los Kuanin, se debe a que ellos eran personas con dedicación exclusiva y no caerían en negligencia. Por otra parte, Barbanel entiende que el sumo Cohen estaría espiando a diario por el error del episodio del becerro de oro, cuyo protagonista principal había sido Aarón. Esta idea, Misajín, está basada por lo general en el pensamiento de Maimónides, quien expone ampliamente en su libro El Guía de los Perplejos, en el capítulo 3, verso 46, que el fin último de los sacrificios rituales era extirpar la idolatría y las tendencias paganas de las personas. En el capítulo 6, verso 23, dice, así toda ofrenda vegetal del Cohen no se comerá, sino que será enteramente quemada. Holocausto. Íntegramente consumida. Serán, aquí no se habla de comer, no se habría de comer. La razón que Maimónides ofrece para esta prescripción, Misajín, es que en caso de que el sumo Cohen comiera su propia ofrenda, perdería su carácter de ofrenda. Por esa razón se debía quemar en el fuego, todo quemado, y junto a la ofrenda, alegóricamente hablando, sus propios errores también se quemarían. Hoy los quemamos en el fuego del Ruach HaKodesh. Capítulo 6, verso 25, en la Parashat Exam, dice, habla a Aarón y a sus Benei y diles, esta es la Torá del sacrificio por el pecado. El lugar donde se inmola el holocausto, será degollada la víctima por el pecado, en presencia de Yuhei Bajei. Es cosa Kadoshin. Aquí, Misajín, el lugar donde se inmola el holocausto, habrá de ser inmolado el Hatá. Ponga atención. Aquí, para no avergonzar al oferente, ya que las personas que vieren
al oferente de un sacrificio ritual, no podrían saber si lo hacía como hola, holocausto por un mal pensamiento, o por hatá, que es el sacrificio expiatorio por una acción negativa consumada, que quiere decir minja beluja. En el verso 18, ante Adonai, quiere decir que el que inmolaba el animal se orientaba en dirección al Kodesh Kadoshin, lugar Kadosh. En el capítulo 6, verso 27 dice, todo lo que toque en su carne quedará consagrada. Si la sangre salpica sobre una vestidura, lavarás lo que fue salpicado en un lugar Kadosh. En un lugar Kadosh quiere decir en el atrio del santuario. Capítulo 7, verso 1. Esta es la Torá de la ofrenda por la culpa. Es cosa santísima. Y esta es la Torá que rige para el Ashan, sacrificio expiatorio por culpa. Kadosh entre los sacrificios Kadoshin. Y esta es la Torá que rige para el Ashan, en hebreo literario, sacrificio expiatorio por culpa. Véase también allá en Vayikra, capítulo 5, verso 15 al 19. Capítulo 7, verso 3 dice, luego ofrecerá toda su grasa, la cola gorda, la grasa que cubre los intestinos. Y todo su sebo con los riñones habrá de quitarlo. Eso lo puede mirar también en Vayikra, capítulo 3, verso 3. Capítulo 7, verso 7 dice, la ofrenda por el pecado es como la ofrenda por la culpa. Tienen una misma Torá. Será de aquel Cohen que haga la expiación con ella. El Cohen que hace la expiación, Misajín, para él habrá de ser esto. Esto hace alusión no solamente al Cohen interveniente, sino a cualquier Cohen no habilitado para el servicio del santuario. Por ejemplo, el Cohen doliente por un pariente directo fallecido. Capítulo 7, verso 8 dice, el Cohen que represente el holocausto de alguno, tendrá para sí mismo como Cohen la piel del holocausto que presentó. Aquí, Misajín, el Cohen que acercar el holocausto, según Rashi, esto incluye no solamente al Cohen interveniente, sino al grupo familiar de Kohanim que estuviere de servicio en el santuario en aquel día. Rabenu Bejaye nos recuerda al respecto que todos los Kohanim de la tribu de Leví conformaban 24 guardias o turnos de servicio. Mishmerot Kehuna, y que se revelaban en cada Shabbat. Véase Segunda de Crónicas, capítulo 23, verso 4 al 8. Vaikra 7, verso 12 dice, si lo presenta en acción de Todá, entonces junto con el sacrificio de acción de Todá, presentará tortas sin levadura, amasadas con aceite, hojaldres sin levadura, untados con aceite, y tortas fritas de flor de harina, amasadas con aceite. Mis amados ajín, si por agradecimiento él lo acercaren, Rashi Misajín cita algunos ejemplos de agradecimiento por los cuales se solía ofrecer el sacrificio Shelamín, que en hebreo literalmente son sacrificios de paz. A saber, Misajín, viajeros por vía marítima, cuando regresan sanos y salvos, la persona que ha cruzado un desierto, por ejemplo, la persona liberada de la prisión y el enfermo restablecido. En la actualidad, Misajín, esta costumbre se mantiene en la sinagoga, pues toda aquella persona incluida en estos ejemplos, cuando es llamada a la Torá, intercala después de la verajá, después de la bendición de la Torá, Birkaja Gomel,
que es una bendición de agradecimiento a Elohim por habernos protegido o por habernos dado su protección. Abarbanel nos recuerda, mis aquí, en el aspecto de celebración que rodeaba los sacrificios Shelamín, y de allí que estos últimos estuvieran acompañados por las ofrendas descritas en los versos 12 y 14. Abarbanel cita en su apoyo versos de los profetas como Yesayahu 56 y Jeremías 31. Por último, las oraciones del pueblo de Israel mantienen este mismo esquema que pues el ritual de oraciones contiene loores y jalelots en profusión que equivaldrían al sacrificio shelamín, como el amén, derogativas y plegarias nacidas de la angustia del ser humano, tanto como lo eran los sacrificios hatam, que en hebreo literalmente sacrificio expiatorio por error, y ashan, que en hebreo literalmente sacrificio expiatorio por culpa. Capítulo 7, verso 14 dice, de ello presentará una parte de cada víctima como ofrenda a Yuhei Bajei, y será del Cohen que haya rociado la sangre de los sacrificios de Shalom. Y habrá de ofrecer de él. Esto hace referencia, misajín, a los distintos tipos de tortas y panes ofrecidos. Capítulo 7, verso 15 dice, la carne del sacrificio de sus ofrendas de Shalom en acción de Todá se comerá el día de su ofrecimiento. No dejará nada para en la mañana siguiente. Aquí, misajín, y la carne del sacrificio Shelamín de agradecimiento, el mismo día se habrá de comer. Según Abarbanel, esta Torá tenía como finalidad dar una gran trascendencia al agradecimiento, puesto que el oferente para cumplir en esta Torá debería invitar a un número grande de comensales y celebrantes y allí dar gran difusión al agradecimiento y al motivo que lo habría provocado. Perdón. En Vayikra 7, verso 16 dice, pero si el sacrificio de su víctima es por un voto u ofrenda voluntaria, se comerá el día que presente su sacrificio y su sobrante podrá comerse al día siguiente. Aquí ya es diferente. Votivo, como resultado de una promesa formulada en momentos de angustia. Puede corroborar en Ezra. Vayikra 7:18 dice, pues si la carne del sacrificio de Shalom se come al tercer día, ciertamente no le será aceptado ni tenido en cuenta. Será cosa abominable y la persona que coma de él cargará su pecado. Mucho cuidado ahí. Cuando tiene que ofrecerse es ese momento que se habló al principio. Repulsión será. Según Rashi Misajín, esto implica la intencionalidad del oferente, pues el sacrificio puede convertirse en pigul, repulsión. Si en el momento de ofrecerlo la intención habría sido comerlo fuera del periodo que la Torá prescribe, eso se llama pigul bemahashavá. Pigul bemahashavá. Quiere decir, Misajín, que la intencionalidad y el pensamiento de la persona son los que determinan su acto religioso. Esta idea, Misajín, también es para presentar en forma de la Torah en Vayikra 19:8, basándose en numerosos versos similares al nuestro. Rabbeinu Behaye, en el libro de Pekudá, dedicó a este tema un libro Jobot, Halebabot, el deber de los corazones,
Véase la introducción al mismo, donde este sabio afirma que si el hecho religioso no se genera a partir de un pensamiento noble, este se convierte en un cuerpo sin alma, o sea, un acto irrevelante. Por supuesto, el mero pensamiento o la sola intencionalidad seguramente resultan insuficientes. Por eso los preceptos de la Torah incluyen Mishbo Hanefesh, actitudes espirituales y religiosas, y Mishbo Haguf, preceptos que tienen que ser hechos y cumplidos en forma práctica. Las personas que reúnen estas dos condiciones son llamadas Temimeh Derech. Temimeh Derech, personas de vida íntegra. Vaikra 7:19 dice, la carne que toque alguna cosa impura no se comerá, será consumida con fuego. En cuanto a la otra carne, todo el que esté limpio puede comer dicha carne. Cuando dicen, pero la carne, todo hombre puro comerá carne. Esto hace referencia, Misajín, según Rashi, a la carne de otros sacrificios que pueden ser comidas por todo el que esté en estado de pureza ritual. Y eso podía hacerse aún fuera del recinto del santuario. Vaikra 7:20 dice, pero la persona que, estando impura, coma carne de sacrificio de paz, que es de Shalom, que pertenece a Yuhei Bajei, aquella persona será cortada de su pueblo. Será truncada aquella persona de entre su pueblo. Mis amados ajín, el término hebreo karet, que es corte, que nuestra traducción recoge como alma truncada, es un concepto polivalente en palabras de Abarbanel. Este término admite interpretaciones distintas y divergentes de nuestros jajamín a su respecto, aunque ninguna de estas está exenta de duda. En lo que a Nefesh se refiere, la opinión general de los exégetas modernos y contemporáneos es que este término es equivalente al de persona. Los fundamentos para esta aseveración son generalmente sólidos. No obstante, Abarbanel en su comentario distingue entre Nefesh e Ish, remarcando que en general cuando la Torá habla de Nefesh, se está refiriendo a la dimensión espiritual de nuestro ser, aun cuando habla de la persona en su totalidad, para que vaya teniendo una idea. Vaikra 7:23 dice, habla a los Benei Israel y diles, no comeréis cebo de novillo, ni de cordero, ni de cabra. Ponga atención. Ningún cebo comeréis. Eso puede verlo también allá ampliamente en Vaikra 7:17. Vaikra 7:26 dice, no comeréis ninguna sangre, ni de ave, ni de bestia, en ninguno de vuestros asentamientos. En todas vuestras moradas, Misajín, ya que este precepto, Obat Haguf, deber de las personas físicas como Shabbat, Tefilín y Brimilá, circuncisión, y no es Jobak Karka, que son aquellos preceptos que tienen vigencia únicamente en la tierra de Israel. En hebreo, Mishbo Hateluyo Baares. Para que vaya teniendo una idea, Vaikra 7:30 dice, tus propias manos acercarán las ofrendas ígneas ante Yuhei Bajei, presentará la grasa y el pecho para mecerlo como ofrenda mecida ante Yuhei Bajei. Misajín, sus propias manos habrán de traerlos los sacrificios consumidos por el fuego.
Esta precisión figura únicamente con respecto al sacrificio Shelamín, a diferencia del sacrificio Hatá o del sacrificio Ashan. No habrá intermediario entre el hombre y Elohim cuando el hombre viene a manifestar su gratitud. Por eso deberá hacerlo con sus propias manos. Capítulo 7, verso 35 dice: Tal es la porción de Aharón y la porción de sus Benei, de las ofrendas ígneas a Yuhei y Bajei, desde el día en que los presentó para servir como Kohanim de Yuhei y Bajei, en el día en que fueron acercados. Quiere decir, Misajín, que esta norma regirá a partir del día en que fueron acercados. Vaikra 7:37. Recuerden, mis amados, aquí que les estoy dando un resumen de la Parashat Exam. Usted debe de completar con otros Roanín, otros Morín. Puede darle lectura a la Torá. También el Ruach HaKodesh da respuesta en oración. Amén. Vaikra 7:37 dice: Tal es la Torá del holocausto, de la ofrenda vegetal, de la ofrenda por el pecado, de la ofrenda por la culpa, de las consagraciones y del sacrificio de las ofrendas de Shalom. Esta es la Torá que rige. Mis amados Ajim, parafraseando este verso, los Jajamín del Talmud comentan alegóricamente y dicen que toda aquella persona que estudia exhaustivamente la Torá que rige para cada sacrificio, cuando el santuario de Jerusalén no exista más, es como si hubiera ofrecido el mismo sacrificio, para que tenga una idea. Los Jajamín del Talmud nos han enseñado en general que después de la destrucción del templo de Jerusalén, el estudio de la Torá se ha convertido en el pilar fundamental de la vida espiritual del pueblo de Israel. Ellos nos enseñaron que el estudio de la Torá equivale al cumplimiento de todas las misbó, para que vaya teniendo idea. Todos los misbó, los preceptos, incluyendo aquellas que tienen un valor eterno y permanente. Por otra parte, mis amados, llama la atención que el sacrificio Shelamín aparece en el último lugar de la enumeración de los sacrificios, ¿si se da cuenta? Por eso nuestros sabios quieren encontrar en ello una alusión a la armonía y actitud de Shalom, a la cual debe de conducir toda nuestra actividad espiritual. Nótense, mis amados aquí también que 3 de nuestras oraciones principales incluyen con la frase que dice: Ose Shalom bin Rumah. Ose Shalom bin Rumah. El que establece la armonía en sus alturas. Eso quiere decir Oshe Shalom bin Rumah. El que establece la armonía en sus alturas. Estos pasajes litúrgicos, mis amados Sajín, son la Amidah, el Kadish y la Birkat Hamazon. La bendición para después de las comidas. El mensaje es claro. Todo ritual pierde parte de su sentido si no conduce al establecimiento de la Shalom y la quietud entre las personas. Rabbi Yosef Albo concluye su Sefer Hajikarim diciendo que ya que el ser humano está compuesto de dos fuerzas antagónicas, como son la materia y el espíritu, es imposible llegar a la perfección humana o a la perfección humana a menos que haya pos y acuerdo entre ambas fuerzas, concediendo a cada una de ellos lo que le corresponde, y así se obtendrá la shalom y quietud espiritual. La misma bendición que los Kohanim ofrecían al pueblo de Israel, que era Birkat Kohanim, concluye con las palabras Beyasen leja shalom, que Él te conceda la shalom.
número 6:26, ahí está la Birká Kohanim. Vayikra 7:38 dice que Yuhei Bajei ordenó a Moshe en el monte Sinaí, el día en que mandó a los Bené Israel que hicieran acercar sus ofrendas ante Yuhei Bajei en el desierto del Sinaí. Ofrecer sus sacrificios ante Adonai en el desierto del Sinaí. Mis amados ajín, en realidad, los korbanot, sacrificios rituales, fueron prescritos a Israel en el desierto del Sinaí, después de la erección del Mishkan, mal llamado tabernáculo, y como quiera que el pueblo estaba acampado frente al monte Sinaí. El verso dice, lo que había prescrito Adonai a Moshe en el monte Sinaí. Y por eso el verso agrega, en el día que él había prescrito a los Bené Israel, en el desierto del Sinaí. Para que no pensemos, misaquín, que los sacrificios habían sido prescritos en el monte Sinaí cuando Moshe había ascendido al mismo para recibir las tablas de la Torá. Comenzaremos el capítulo 8. Aquí vamos a hablar de el apartamiento de Aarón y sus Benei, o la consagración de Aarón y sus hijos. Dice, luego habló Yuhei Bajei a Moshe diciendo, toma a Aarón y con él a sus Benei, así como las vestiduras, el aceite de la unción, el novillo de la expiación, los 2 carneros y el canastillo de los acimos. Toma a Aarón. Aquí, mis amados ajín, según Rashi, este pasaje fue dicho 7 días antes de la erección del Mishkan. De esto resulta, mis ajín, que los capítulos de la Torá no siguen un orden cronológico, para que tenga una idea. En Mudan u Meujar Batorá, por otra parte, mis ajín, según lo que leemos en Shemot 40:17, el Mishkan había sido erigido en el mes primero del año segundo. Ponga atención, para que aquí tiene una fecha. En el mes primero del año segundo, de la salida de Misraim. Fíjese muy bien. Rosh Hashanah, en el mes primero. Nisan o Abib, el primer día del mes. Por lo tanto, el 8º día de esta investidura, Miluín coincidirá con el mismo día de la inauguración del Mishkan, el día 8. Cuando dice, toma a Aarón, tómalo con palabras buenas y atráelo a la boda de Elohim. Palabras buenas, misajín. Y el novilunio, y el novillo expiatorio, perdón, aquí dije novilunio, perdón, y el novillo expiatorio. En realidad esto ya había sido anunciado, misajín, con anterioridad en Shemot 29, pero tratándose ahora de ponerlo en práctica, la Torá vuelve a pedirlo para evitar cualquier negligencia por parte de Aarón. Miren lo que dice en Vaikra 8:3, dice, y congrega a toda la quejilá a la entrada de la tienda de reunión. Y a toda la quejilá, toda la asamblea. Según Rashi Misajín, este es uno de los lugares donde un pequeño espacio ha abarcado un gran número de personas. Aunque en él entiende que el concepto Kol Hajedán, toda la asamblea, hace alusión únicamente a los jefes de las tribus y a los ancianos de las mismas, para que tenga una idea y no se asuste. Miren lo que dice en Vaikra 8:6.
Entonces Moshe hizo que Aarón y sus Benei se acercaran y los lavó con agua, los purificó. Acercó Moshe a Aarón y a sus Benei y los purificó en agua. Aquí Misajín acercó Moshe a Aarón y a sus Benei. Después que la Torá enuncia en el capítulo 28 del libro de Shemón la idea de la consagración de Aarón y de los hijos, el servicio o la boda Elohim, y después de relatar minuciosamente la confección de los ropajes que son Kadoshim, el texto bíblico nos relata ahora cómo ocurre concretamente la purificación de los Kohanim a la boda de Elohim, que al tener carácter exclusivo incluye, por supuesto, el alejamiento en muchos aspectos de la vida cotidiana. Pues no es posible, Misajín, que la persona pase de una función a otra a menos que medien acciones cuyo artífice será la misma persona, o en acciones que le serán hechas para ellos y de las que será objeto pasivo y que contribuirán a un cambio de actitud mental y espiritual. Un cambio de estatus. Es por eso, Misajín, que medían, que quiere decir Shiva Eine Hamiluín, los 7 días de las vestiduras, durante los cuales Moshe Rabenu, en los cuales Moshe Rabenu será el Cohen oficiante para que de él puedan aprender a Aarón y sus Benei todo lo concerniente a la boda en el santuario y a los sacrificios rituales que en él se ofrecen. En efecto, los 7 días de las investiduras son días de aprendizaje. El aprendizaje implica la repetición del ritual 7 veces en los 7 días, aunque la primera vez se procede a la consagración de los Kohanim, del altar y de todo lo concerniente al ritual del mismo. Durante los restantes 6 días, todo se hace en función de enseñar a Aarón y a sus Benei lo que será a partir de este momento. A Jabodam, o sea, el servicio en el santuario. Este servicio incluye, Misajín, los sacrificios y las menajot, plural de minja, oblación, que incluye las hogazas de lejen, las tortas de lejen amasado con aceite y las hojaldres. También durante los días de la investidura se producirá la unción de Aarón Cohen Gadol y de sus Benei. Más tarde, el Taná nos relatará también la unción de los reyes de la dinastía de David Hamelech en el capítulo 29 de Shemot. El texto nos relató al principio la investidura de Aarón y después de la de sus Benei. En lo sucesivo en la historia de Israel, solo el Cohen Gadol, sumo Cohen, será ungido cada vez que haya que elegir un Cohen Gadol, ya que esa jerarquía no se transmitía por vía hereditaria, sino que se elegía al más apto, al más apto, no así el sacerdocio, que se transmitía hereditariamente de padres a hijos. El ritual en cuestión está minuciosamente detallado en nuestro capítulo del verso 6 y los purificó en el agua, que prácticamente es en este mismo capítulo 8, verso 6. Traducimos el verbo rajot como purificar basados en Rashi, que en su comentario a Shemot 29:4 dice literalmente: esto es la inmersión de todo el cuerpo.
una tevila. Comentado a Rashi, el libro de Sikten Jajamín llama a esta inmersión tevila, o sea, la ablución ritual en un mikveh. También puede mirar la nota respecto a la introducción a las parashot Tazria y Mesorá, que están en Vayikra 1:2. Por último, los verbos rajot y tabol no son necesariamente sinónimos, ya que por lo general en el Tanaj, Misagín, quiere decir inmergir una parte del cuerpo en un líquido. Por eso lo que lleva a Rashi a interpretar el verbo rajot, lavar como tevilá, ablución ritual en el mikveh, es el hecho de que el verso habla de rajos ban main, lavarse en las aguas determinando lugar o en un determinado lugar, ya que gramaticalmente la palabra main, agua, está precedida del artículo definido ba. Y ahí entra Mashin o la Torah. Ahí entra Mashiach o la Torah. Vaikra 8:8 dice, le puso encima el pectoral y en el pectoral colocó el urín y el tumín. Isajín, aquí los urín y los tumín, según Rashi en Shemó 28:30, esto hace referencia al Shen Hameborash, nombre inafable, que se escribía y se colocaba entre los pliegues del Hoshen, el pectoral. Según Rashi, el urín deriva de la raíz or, que quiere decir luz, y tumín de la raíz en tam, que es íntegro. Quiere decir íntegro. Así le dijeron a Abraham vino, ve delante de mí y sé íntegro. Capítulo 8, verso 23 dice, y uno lo degolló, luego Moshe tomó la sangre y la puso en el lóbulo de la oreja derecha de Aarón, en el dedo pulgar de su mano derecha y en el dedo pulgar de su pie derecho. Sobre el lóbulo, aquí Misajín, de ello era una suerte de concertación, de pacto. Una parte de la sangre, perdón. Una parte de la sangre era puesta sobre Aarón y sus benei, y la otra sobre el altar. Mientras la oreja es el órgano auditivo, las manos y los pies son los órganos de acción. Por eso se ponía la sangre en estos dos tipos de órganos, queriendo simbolizar la aceptación del pacto por medio de la palabra oída, escuchada, y por la acción futura derivada de ese pacto, Minja Beluham. Sin embargo, el autor de Seror Hamor sugiere otra razón para este ritual. Él entiende que las manos son las que han derramado sangre inocente y los pies son los que corren para el mal. Este autor nos recuerda el primer asesinato de la historia bíblica, cuando Caín derramó la sangre de su hermano Hebel, y es por eso que la sangre de este sacrificio será rociada sobre el altar en derredor, lo que se desprende de la opinión de este último autor. Es que todo el ritual de los sacrificios tiene la función expiatoria, que en este caso quiere decir hacer visible ante los seres humanos la perfidia de los mismos, como medio para desarraigarla y despertar en ellos sentimientos de clemencia y bondad. Vaikra 8:33 dice, durante 7 días no saldréis por la entrada de la tienda de reunión hasta el día en que se cumplan los días de vuestra investidura, pues se os investirá durante 7 días.
Ponga atención aquí, hasta el día de cumplirse los días. Esta prescripción, Misajín, como ya hemos explicado, era para que los Kohanim se dedicaran exclusivamente al aprendizaje de la Jabodam, servicio en el santuario. La Mishnah nos cuenta más tarde en la historia de Israel que 7 días antes de Yom Kippur, el Kohen Gadol se retiraba para entregarse al aprendizaje del complejo, el Seder Jabodah, servicio del santuario. De este día, la Mishnah ha tratado Yomá, capítulo 1, verso 1 y 2. Lo mismo ocurría con el Cohen cuando debía proceder al rito de Pará Adumá, la vaca bermeja. Sacrificio expiatorio de características muy peculiares. Puede mirarse en Números 19 de la Mishnah tratado para capítulo 3, verso 1. Vaikra 8:34 dice, tal como se ha hecho hoy, así ha ordenado Yuhei Bajei hacerlo para ofrecer expiación por vosotros, como había hecho en este día. Quiere decir, Misaquín, como había hecho Moshe mismo en este día. Así se habría de hacer durante todos los 7 días de Miluín, investidura. Vaikra 8:36 dice, a Aarón y sus Benei hicieron todas las cosas que había ordenado Yuhei Bajei por mano de Moshe. E hizo a Aarón y sus Benei. Este verso, Misajín, viene a indicarnos la disciplina de Aarón y sus Benei, que cumplieron escrupulosamente con toda esta y minuciosa prescripción que hace la Torá, Misajín, por intermedio de Moshe, no apartándose ni a la derecha ni a la izquierda. Mis amados Sajín, hasta aquí le voy a dejar este pequeño tema, porque es muy poquito, yo sé. Ay, téngame paciencia, ya ve que ando muy malito de mi garganta. A veces digo una cosa por otra, pero Baruch Hashem, espero que me entienda estas palabras. Por favor, apoye este canal, compártalo. Ore por un servidor para que pronto me ponga bien de mi garganta y así podamos ser más claros en la lectura. Amén. La Hatará para Parashat Tetzan, tenemos Jeremías, capítulo 7, verso 21 al verso 34. Jeremías, capítulo 8, verso 1 al 3. Jeremías 9, 22, verso 23. Lecturas sugeridas de la Brihadashá para la Parashat Tetzan. Tenemos Marcos, Yohanan Mordejai, Marcos, capítulo 12, verso 28 al 34. Romanos, capítulo 12, verso 1 y 2. Primera de Corintios, capítulo 10, verso 14 al 23. Amén. Así que, por favor, comparte este material. Hasta aquí ha quedado esta pequeña porción de Tetzam. Vamos a cerrar la lectura de la Torah. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu et toratot Torah emet. Behaye olam atah betohenu, Baruch atah Adonai noten haTorah. Baruch es usted, Adón Elohim nuestro, soberano del universo, que nos ha entregado su Torah, una Torah de verdad y que ha implantado en nuestro interior la vida eterna. Baruch es usted, Adón, donador de la Torah, por los méritos de Mashiach Yeshua. Amén. Mis amados Ajín, preguntas que tenga, cualquier pregunta, ahí estamos para ayudarle. Amén. Y aquel que bendijo a nuestros padres, Abraham, Isaac, Jacob, Moshe, Aarón, David Hamel y Shlomo Hamelen, que él bendiga toda esta Kadosh Kehilá, tanto a grandes como a pequeños, a ellos, a sus esposas, a sus hijos, a sus talmidín, así como a todo lo que poseen,
Que el Melech del Olán bendiga a ustedes, les otorgue mérito, escuche sus oraciones y los redima y salve de toda tribulación y daño. Que la palabra del Todopoderoso les conceda respiro. En el Shen Gadol de nuestro don Yeshua HaMashiach. Amén, Biomen. Lejitra o Misajín.